Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba osando. Los demonios le rogaron: Si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: Vayan. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se fuera de allí. Palabra del Señor. El pasaje del Evangelio de hoy se desarrolla en un escenario que podríamos llamar oscuro, tenebroso e incluso macabro. Jesús llega a la región de los Gerasenos, es decir, cruza el lago y va a la orilla contraria, el país de los paganos, un territorio donde no se adora al verdadero Dios, un territorio donde más bien se practican cultos a ídolos, a demonios, donde hay unas costumbres impías y por tanto un territorio dominado por Satanás. Y es así como se nos presenta. En primer lugar, llega y hay un cementerio, lugar de los muertos. De ahí salen unos endemoniados que además están furiosos. Y al lado de ese escenario están los cerdos, una piara de cerdos enorme, que es el animal impuro por excelencia en la cultura judía, el animal sucio, el símbolo de la impureza. Pues todo ese escenario es el que se nos presenta. Jesús llega a ese territorio que está, por decir así, alejado de la mano de Dios. Pero solo llegar Jesús y comienzan las reacciones, o podemos llamarles así, las convulsiones del reino del mal ante la presencia del Hijo de Dios. E inmediatamente empiezan a decir a gritos, nos dice aquí: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué se refiere a antes de tiempo? Porque Satanás sabe que está presente en este mundo, pero que en realidad no le pertenece, es un usurpador. Y por tanto, él está aquí mientras no sea expulsado del todo. Sus días están contados. El dueño de este mundo es Dios y es Jesucristo. Y por tanto, cuando ven llegar al Hijo de Dios, saben que están en un problema. Hay un problema grave para ellos, para los demonios. Y así es donde está realmente presente Cristo. El reino del mal tiembla. Y entonces se nos dice que estaba en esa gran piara de cerdos. Y los demonios entonces, al ver su suerte, inmediatamente suplicaron una alternativa, que era ser expulsados y enviados a poseer aquellos cerdos. Y así los mandó Jesús a entrar en aquellos cerdos, que inmediatamente se suicidaron. Esos cerdos se tiraron, se abalanzaron hacia el acantilado y murieron todos ellos. Esta escena de suyo es también impactante y tétrica. Lo que vieron los que estaban presentes era realmente algo terrible, como una piara de cerdos enloquecida se suicida en masa, y como caen, se golpean y se ahogan en el lago, pues tal vez miles de cerdos. Y entonces van huyendo estos hombres
a contar todo aquello, aquella escena tan impactante, y les cuentan todos los detalles, como aquellos endemoniados violentos, furiosos, que todo el mundo temía, habían sido liberados, pero al mismo tiempo como habían muerto esos cerdos. Y es entonces donde vemos el detalle que más llama la atención. Las personas del pueblo van a encontrar a Jesús, pero para suplicarle, para pedirle que por favor se fuera de allí. ¿Y por qué le piden esto? Están asustados, ven su poder, pero al mismo tiempo no lo quieren ahí presente, les da miedo. Tienen miedo a ese poder, están acostumbrados a vivir en las tinieblas y de repente la llegada de la luz los deslumbra. Por otro lado, esa pérdida masiva de cerdos, que seguramente era la actividad económica o una de las actividades económicas principales de aquella zona, pues fue una pérdida monetaria importantísima. ¿Y esto qué nos quiere decir? Pues que muchas veces la llegada de Cristo y la liberación del pecado y del mal muchas veces traerá también como consecuencia en nuestra vida pérdidas que tendremos que abandonar, muchas cosas, pérdidas en lo material tal vez, en nuestras actividades de antes, en nuestros gustos. Seguramente que la llegada de Cristo nos obliga a cambiar de costumbres, nos hace perder cosas que nos convenían económicamente o a nuestro orgullo o a nuestra vanidad. Y por tanto, la liberación del mal tiene su precio en nuestra vida. Y entonces los hombres muchas veces no queremos eso y preferimos seguir en el error, en el pecado o en la impureza o en la desgracia, pero teniendo nuestras ventajas miserables. Pidámosle al Señor que jamás le pidamos el alejarnos de Él, que siempre nos unamos a Él, cueste lo que cueste, y pidámosle al Señor que nos desprenda de cualquier pecado, de cualquier placer, de cualquier gusto y de cualquier conveniencia que no sea santa, porque la única riqueza y el único tesoro que deseamos es tener a Jesucristo. Que así sea.